Bueno, leímos toda la porción de la carta de los Filipenses. Esto es la iglesia de Filipo, ¿verdad? Porque el Señor, a través de la oración pasada, mandó a que escudriñáramos esta porción de la Escritura. Y bueno, parte del capítulo 4 de Filipenses es uno de los versículos que la mayor parte de los cristianos siempre tienen en memoria, ¿verdad? Como un versículo básico para la fe del cristiano, que es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el versículo tiene un contexto. No siempre es agarrar un versículo bonito para ponerlo nosotros, ¿verdad?, como escudo muchas veces para nuestra manera de vivir. Y es que la carta de los Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo cuando él ya estaba a punto de ser muerto, ¿verdad? Porque él ya estaba encarcelado, pero no dejó pasar la oportunidad a la iglesia en Filipos de agradecerles lo bueno que habían sido con él. La manera en que esa iglesia se movía era una iglesia dadivosa, una iglesia que se preocupaba más que nada por el apóstol Pablo, que fue uno de los personajes que llevó la doctrina del Señor Jesucristo a ellos. Pero Filipenses nos habla, ¿verdad?, de algo en lo cual el cristiano de hoy en día tiene que vivir cada momento de su vida. Y la carta de Filipenses, en todos sus capítulos, se engloba o se globaliza como una carta que instruye al pueblo de Dios a estar siempre en gozo, a estar siempre gozosos, porque les enseña que el gozo no depende de sus circunstancias o la situación en la que viven, sino que el gozo que el cristiano debe de tener es el que te da Cristo. Y entonces la mayoría de las personas buscan la felicidad, ¿verdad? Y muchos son felices cuando tienen dinero, son felices en el ambiente que ellos les gusta estar, son felices mientras hay salud. Pero ¿qué pasa cuando el dinero se acaba, cuando la salud, ¿verdad?, va decreciendo, va menguando, cuando algún ser querido parte, cuando un problema invade tu vida? ¿Qué pasa regularmente con esa felicidad? Se esfuma, ya no es más parte de nosotros. Y entonces el apóstol Pablo quiere llevarles, ¿verdad?, a pesar de que él está a punto de morir, les quiere transmitir el gozo de lo que es ser cristiano. Y nosotros muchas veces cantamos: el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Pero simplemente lo cantamos, porque el gozo que muchas veces nosotros venimos a expresar, lo perdemos inclusive aquí mismo en la iglesia, o abriendo esa puerta, o llegando a su casa, o a lo mejor en diferentes, o en diferencias más bien, que tenemos con las personas. Entonces, ese gozo implica algo que Cristo nos da a nosotros como creyentes. Y se leyó todo el capítulo porque el apóstol Pablo empieza hablándole, ¿verdad?, al personaje al cual es transmitido la carta, hablándole de dos hermanas que estaban, quiero pensar yo, o se interpreta en la escritura, que tenían diferencias. Y le dice: dile a ellas dos, ¿verdad?, que estén en un mismo sentir, porque ellas combatieron conmigo la palabra, el evangelio. ¿Y por qué hacemos hincapié en esta situación? Es porque el gozo del Señor puede permanecer en nosotros cuando nosotros, vamos a llamarlo así, podemos estar bien con los demás. Porque cuando hay algo en nuestro corazón, muchas veces no dejamos que fluya el gozo del Señor en nuestras vidas. Y entonces el apóstol Pablo empieza a exhortar. Y dice la palabra así, vamos a volverlo a leer de una manera más detenida, lo voy a hacer yo. Filipenses 4: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas
que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Él, como decía yo, instruye a este personaje a que es importante que los miembros de un cuerpo estén en un mismo sentir, en un mismo pensar. ¿Por qué? Porque siempre ponemos el ejemplo: usted tiene dos brazos, pero sus dos brazos obedecen a la señal que su cabeza o su cerebro les manda. No está con un brazo usted por allá y el otro aquí, o una pierna en un lado, porque es un cuerpo y todos los miembros bien conformados, nosotros que somos la iglesia, hacemos el cuerpo de Cristo. Tenemos que tener un mismo sentir. Y les dice: regocijaos, ¿cuándo? Siempre, dice. Regocijaos siempre. En todo tiempo, otra vez os digo, regocijaos. Si ustedes leen todo Filipenses, hay aproximadamente 16, 17 veces en las cuales el apóstol Pablo los manda a regocijarse, los manda a estar siempre gozosos. No importa lo que esté pasando, hay algo que el mundo no te puede quitar, y es el gozo de estar delante de la presencia del Señor. Y entonces el apóstol Pablo entra ahí en el siguiente versículo, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice que nosotros tenemos que cambiar nuestra preocupación. ¿Por qué? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. El apóstol Pablo invita a la iglesia que el afán, todos sabemos que el afán trae o produce en nosotros preocupación, ansiedad. Y dice: por nada estéis preocupados, afanosos o ansiosos, sino más bien cambia tus preocupaciones por oraciones. Entre más oración haya en tu vida, menos preocupación va a haber. Pero entre más preocupaciones hay en tu mente, menos oraciones hay, o afanes. Mientras más afán haya en ti, menos oración hay. ¿Por qué? Porque tú te afanas a lo mejor con el trabajo, a lo mejor con tu familia o con cosas materiales, por los cuales el apóstol Pablo les exhorta. Le dice: por nada estén afanosos, sino cambien su afán por oración, por ruegos. Porque el creyente, cuando nosotros permitimos que el afán, la ansiedad, las preocupaciones invadan nuestra mente y corazón, muy a menudo eso nos hace desviarnos de mirar a Dios, y empezamos nosotros a ver nuestros problemas, llámese una enfermedad, llámese situación económica, llámese lo que usted está presentando. Muchas veces la ansiedad y el afán desvían nuestro corazón y nuestra mente de mirar a Dios. Y qué mejor es que nosotros, antes, ¿verdad?, de que nosotros pasemos a lo mejor por problemas difíciles, cuando a lo mejor nos dan un diagnóstico de una enfermedad que no es el que nosotros esperábamos, cuando nuestros sueños se vuelven pesadillas, cuando tus hijos, antes de que vengan a la iglesia, pareciera que cada vez se pierden más. No importa lo que tú les enseñes, no importa lo que tú, ¿verdad?, estés haciendo en la iglesia. Cuando llegan ese tipo de situaciones, hay dos caminos que el cristiano puede tomar. Uno es rendirse, y el otro, hermanos, es resistir. Resistir y enfocarse en las promesas del Señor, en el gozo del Señor. Porque cuando ese tipo de situaciones vienen a nuestra vida, cuando ese tipo de problemas muchas veces son permitidas, es para que nosotros de ello aprendamos y no para que nosotros en ello caigamos. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es importante
que sintamos nosotros dolor en nuestro cuerpo? Para saber que algo mal está pasando. Para saber que algo mal está pasando. Si yo voy y toco un árbol con espinas, lo primero que pasa, ¿qué es? Mi reacción es que mi cuerpo presentó un dolor. Y entonces, ¿qué vas a aprender de ese dolor? Que ese árbol tiene espinas y no vas a volver tú a tocarlo. El dolor es importante en la vida del cristiano para de él aprender, pero es importante que el dolor a nosotros nos haga estar firmes, que es lo que decía el apóstol Pablo. Yo he padecido de todo, dice. He tenido necesidad, escasez, abundancia, y en todo lo que ustedes me digan yo estoy instruido. ¿Por qué? Porque la total dependencia del cristiano de hoy en día tiene que ser Cristo. Amén, aleluya. Por eso, a veces, hermanos, nosotros, ¿verdad? Muy a menudo nos cuesta trabajo aceptar lo que está pasando en nuestra vida. Nos cuesta trabajo entender las circunstancias que nos rodean, porque pasa lo que dice el versículo. Estamos afanados o afanosos o preocupados por algo que nosotros podríamos decirle al Señor: Señor, aquí está esto. La Biblia dice que Dios es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, que abrió los cielos, abrió los mares, paró el sol, venció gigantes, resucitó muertos, sanó leprosos, ciegos, paralíticos. Y a veces nuestra preocupación hace que el cristiano olvide o limite el poder del Dios al que nosotros servimos. Y entonces usted dice: es que mi hijo está en las drogas y ya no sé cómo hacerle. La Biblia dice: cambia tu preocupación por oración, porque la Biblia dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Amén, aleluya. Dice: busca primero el reino de Dios en su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, la iglesia de Filipos estaba pasando algo que a menudo el cristiano de hoy en día pasamos, y es que la preocupación sobrepasa nuestras oraciones. Si hoy les dijera qué preocupación traen, cualquiera de ustedes puede decir: hermano, pues yo estoy a punto quizá de perder mi casa, yo estoy, no sé, a punto de perder mi trabajo, y esa preocupación está aquí. Pero ¿qué pasaría si les dijera que todos estamos a punto de perder la vida eterna? Y esa preocupación a veces no invade al cristiano, porque el afán hace creer que el gozo del cristiano depende de las circunstancias externas que tiene. Quiero decirle, para que usted sea feliz y esté gozoso, no necesita ser la persona más rica de la iglesia, no necesita ser el más sano de la iglesia, no necesita ser el más fuerte, no necesita ser el más inteligente. Lo que necesita es sentir a Dios en su vida. La Biblia dice así: no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el fuerte en su fortaleza. Si se han de alabar, alábense en esto, en entender y conocer que yo soy el Señor. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo transmite este mensaje, hermanos, de total dependencia y confianza en Dios, es como si le diera un manual para que su vida fuera más fácil. Pero lo fácil no es hacerlo. Muchas veces nosotros decimos: sí, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué era lo que llevaba al apóstol Pablo a poder decir esas palabras de su corazón? Que él aceptaba cualquiera que fuera la situación que Dios le pusiera enfrente. Si había escasez, no decía: el diablo, y voy a reprender al diablo para que venga otra vez la abundancia. No, él decía: yo sé padecer hambre. En el libro de Hechos están los padecimientos del apóstol Pablo. Dice: yo he estado en peligro de muerte, de ladrones, en naufragio, he sido azotado, perseguido, lacerado, en cárceles. Dice, pero él aprendió que todo lo que le pasa y todo lo que el mundo le podía ofrecer, dice: yo todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. ¿Y qué es la basura? Algo que desechamos, algo que no sirve.
Él está diciendo, a mí no me sirve nada de lo que el mundo me ofrece y todo lo tengo como desecho. ¿Por qué? Por amor a Cristo, por tener en mi corazón el gozo que Cristo nos da. Y entonces con gran alegría y regocijo podríamos cantar todos el gozo que tengo yo. Pero cantamos el gozo que tengo yo enojado con el hermano, decimos el gozo que tengo, mira, el hermano ya se equivocó. Y tú estás según transmitiendo un gozo, pero es algo superficial y no es algo interno, algo real. Entonces el apóstol Pablo lo sigue exhortando y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo muchas veces lo hemos nosotros compartido, o más bien un servidor, cada que predicamos y decimos hay que llevar todo nuestro pensamiento y nuestro corazón cautivo a la obediencia a Cristo. El diablo tiene una zona de ataque para nuestras vidas. Siempre les he dicho, ustedes si creen que el diablo va a llegar a su casa, hermanos, con cuernos y un trinche y 5 o 6 monstruos afuera esperándote, pues nadie quisiera salir, porque dijera, ese es el diablo. El diablo va a llegar porque dice la Biblia que él se disfraza como ángel de luz. Él va a llegar de una manera muy sutil para lograr seducirte, y lo va a hacer a través de tu pensamiento, a través de este campo de batalla que es donde el cristiano muchas veces se cae y se levanta, porque el hecho que usted vea a su compañero aquí sentado, puede ser que él esté derribado. ¿En dónde? Aquí. Porque nuestra mente y nuestro corazón juegan un papel muy importante dentro de el ramo eclesiástico. Quiero decir que si usted está bien y aquí, puede expresar que está bien en su cuerpo. Pero a veces uno pone una coraza o una careta reflejando algo que sentimos solamente en nuestra carne, con alegría, cantando a lo mejor algo aquí, pero en nuestro corazón muchas veces hay dureza, hay falta del gozo del Señor. Y cuando alguien está gozoso, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace cuando está gozosa, hermana mía? La hermana se la pasa riéndose, se ríe, está contenta. Si se cae un niño, levántate, hijo, y viene acá y sirve. Pero cuando no hay gozo en nuestro corazón, ves al niño y chamaco otra vez tú, y lo paras y se quiere. El gozo transmite que en el lugar en el que nosotros estamos nos sentimos a gusto, nos sentimos conformes, nos sentimos bien. Y Dios quiere transmitir un gozo no tan solo en la iglesia, sino en donde, en todo lugar. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sí guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Dios quiere darnos paz. Pero ¿qué tipo de paz buscamos nosotros? A menudo sabemos que la paz es que no haya guerra, que no haya conflictos entre naciones, en un lugar donde haya completo silencio. Pero la paz de Dios es distinta. Tiene que haber paz en nuestro corazón. Voy a poner otro ejemplo. Todos cantamos paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no. Pero cuando vemos la tormenta, no creo que nadie de nosotros nos quedemos recostados como Jesús durmiendo. Si no somos los discípulos que nos paramos y decimos, hey Jesús, ¿qué no ves que perecemos? Porque cuando una tormenta viene a nuestra vida, lo primero que hacemos nosotros no es tener paz, sino es preocuparnos porque esa tormenta pueda en nosotros causar algo o afligirnos. Entonces, solamente quiero decirles que a veces lo que cantamos no es lo que sentimos, porque en la tormenta no guardamos la paz, porque el gozo que Dios nos da muchas veces nos quita el hermano de al lado, nos quita el diablo. Y así pudiéramos nosotros ver el itinerario a lo mejor de lo que hoy cantamos, y vemos que entonces ese gozo no está saliendo de aquí, sino está saliendo de acá. Y es algo en lo cual Dios no se deleita. Hablamos hace un par de semanas, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que le adoren.
La adoración a Dios tiene que empezar aquí, desde el momento que usted llega con el entusiasmo de ¿qué? De recibir y de darle algo usted al Señor, de ver a sus hermanos, la congregación, de ayudar al prójimo. ¿Por qué? Porque es la manera en que Dios lo transmitía. Y cuando eso pueda entrar en nuestra vida, tendremos la paz del Señor. El Señor vivía en paz. El Señor se pasaba señalando los errores de otros que lo perturbaran. Como hoy la iglesia se la pasa viviendo. Hoy la iglesia no tiene paz porque dice que la hermana Lili todo lo que hizo y cómo va a venir la hermana Lili ahorita a decir esto que no, y es que Pablo, vean, o sea, cómo no pueden hacer nada porque Pablo. Y empiezan, y entonces no vives en paz. En la paz que el Señor le decía, yo sé lo que eres, pero yo no te juzgo. Vete y no peques más. O sea, Dios daba misericordia, amor y oportunidad, algo que el mundo está dejando de hacer y que la iglesia que tendría que vivirlo no lo practica. ¿Por qué? Porque está preocupado, afanado. Es como si la iglesia pensara que tuviera un mejor plan para que cuando Cristo viniera por su iglesia se fuera más gente. Las iglesias dicen, no prediques a lo mejor muy fuerte porque los cristianos se van a ir. Se van a ir y los hermanos se van a enojar. Si tú dices que a Dios no le agrada, bueno, el Señor lo hacía. Y cuando Pedro decía, Padre, la gente se nos está yendo, le decía el Señor, ¿te quieres ir tú con ellos acaso? La gente que se queda, la gente que soporta, es la gente que el Espíritu del Señor logra tocar aquí. Y entonces se entiende que estamos viviendo un tiempo donde el Evangelio, que es la buena nueva que Dios trajo a nosotros, está cambiando vuestra manera de vivir. La gente que lo entiende aquí, lo expresa simplemente de manera carnal, es la gente que muchas veces, hermanos, no está, o va buscando iglesias perfectas, o va buscando un lugar para ella de paz, pero el lugar en donde tiene que tener paz es en su corazón, y esa paz es la que sobrepasa, dice la Escritura, todo entendimiento. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Dios nos perdona todos los días? ¿Alguna vez se ha preguntado cada que abre los ojos y dice, Señor, ¿por qué me diste otro día de vida? ¿Por qué me perdonaste si ayer fui malo con mis hijos, con mi esposa, hablé de la iglesia, porque te fallé por mentiras? ¿Alguna vez usted ha dicho, ¿por qué Dios es tan bueno con nosotros? Porque todos los días Dios nos llama a arrepentirnos. La Biblia dice así, que Dios vino no para que el mundo se perdiese, sino para que todos procedieran al arrepentimiento. La misericordia de Dios así se manifiesta, hermano. La misericordia de Dios así se refleja en el cristiano. Pero eso dice que sobrepasa nuestro entendimiento. La mente del hombre dice que es finita y los pensamientos de Dios son infinitos. Dice, así como las montañas son más altas que tú, así son mis pensamientos más grandes que los tuyos. Porque nosotros tenemos una mente limitada a lo que el ser humano vive, al amor que el ser humano expresa. El amor con que usted ama a la iglesia es el amor que le enseñó su familia, amar a un padre, amar a un hermano. Pero la Biblia dice que el amor de Dios sobrepasa. El amor de Dios es tan grande, no se puede describir. Es como si alguien agarrara allá afuera y te cacheteara y tú dijeras, oye, no te dolió la mano y lo levantara, ¿no? ¿Qué hace? Ese es el amor que Dios expresa con nosotros. ¿Por qué? Porque todos los días usted le falla al Señor. ¿De qué manera? Con su pensamiento. ¿De qué manera? Con no amarnos los unos a los otros, como Él dice. ¿De qué manera? De juzgarnos unos a otros como Él quiere que no nos juzguemos. ¿De qué manera? De no hacer su voluntad. ¿De qué manera? De pecar por omisión. O sea, no peco haciendo cosas malas, pero tampoco hago las cosas buenas que Dios me manda hacer. Y entonces es ahí donde nuestro pensamiento queda corto. Y yo digo, bueno, yo no soy mal cristiano porque no hago nada malo. Pero la Biblia te está diciendo, pero tampoco estás haciendo nada bueno. Es como si fueras la iglesia que no eres ni frío ni caliente. Eres el que no quieres hacer nada para servirle a Dios,
pero tampoco quieres ofender a Dios. Prefieres mantenerte al margen o enterrar, dice el hermano, como la parábola de los talentos. Y entonces Filipenses sigue diciendo así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice, hermanos? En esto pensar. Yo no veo aquí, piensa en tus deudas, en tus problemas, en el mal testimonio de tus hermanos. Dice, por lo demás, hermanos, piensa en todo lo que es verdadero. ¿Quién es? Jesús. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto piensa. Amén, aleluya. Dice, no estés afanoso y preocupado y no estés llenando tu mente de cosas que no te edifican. La Biblia dice así: escudriñando todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero quiero decirles algo, una verdad muy dura. No importa todo lo bueno que usted haga con una persona, esa persona, cuando tú hagas algo malo, eso es lo que va a guardar. Y eso es lo que pasa a lo mejor con su hijo. Usted puede ser el mejor padre, y si usted castiga a su hijo, dice, es que eres malo, papá. Se olvida todo lo que hace. Usted puede hacer muchas cosas con su esposa durante el día y hace algo malo, y la esposa te dice, es que ¿por qué hiciste esto? Y tú dices, bueno, y todo lo bueno que hice. Y lo mismo pasa en el ámbito eclesiástico. No importa lo bueno que haya sido el hermano que tiene atrás, el hermano que está a un lado, cuando él haga algo malo, quiero decirle qué es lo que va a ver. Porque el género humano a menudo ve los desaciertos antes que los aciertos. Pero si hiciéramos un cuestionario de todo lo bueno de alguien, pudiéramos decirle, el hermano es el que más canta, el que a pesar que la alabanza no se oiga bien, él brinca, goza. Pero ¿saben qué? Nadie ve el hermano que se goza, no importa si no hay instrumentos. La mayoría vemos el error en el instrumento. Nadie ve la reunión que venimos a hacer para alabar a Cristo. La mayoría vemos el error en el género humano, en la oración, en lo que usted quiera. Porque eso es lo que pasa, y esa es la realidad del ser humano. No importa todas las obras y milagros que Dios hizo. Cuando sus discípulos comieron en un día de reposo, ellos fueron y le cuestionaron. Él dijo, Señor, gracias porque tú salvaste esto. No dijo, ¿y por qué tus discípulos hacen esto? ¿Y qué si yo les hubiera dicho, ¿y por qué no me dijeron lo mismo cuando sané al leproso, cuando perdoné a la adúltera? No, ellos iban y querían justificar su mala manera de vivir, hermanos, con los desaciertos de personas. Y entonces, la carta de Filipenses, a través del gozo, está transmitiendo que el gozo en nosotros muchas veces no se puede ejercer por eso mismo, porque estamos pensando, antes de pensar en servirle a Dios, estamos pensando cómo corregir al hermano Pedro, al hermano Jacob. Antes de que mi preocupación por ese hermano se vuelva en una oración, a veces se vuelve en una ambición o obsesión por la persona, decir, es que yo no soporto porque la hermana Lili, no. ¿Qué pasaría si nosotros realmente le dejáramos en las manos a nuestro Dios todopoderoso y soberano a cada una de las personas que estamos aquí? ¿Por qué creen que la iglesia antigua del libro de Hechos no habla más que de puro poder y sanidad? Porque dice, estaban unánimes en un solo sentir y nadie decía ser suyo lo que tenía. Nadie se peleaba si agarró la última toallita, que si agarró la silla que él quería, que si el micrófono que suena más bonito. Ellos estaban en un sentir, y el sentir era que las almas conocieran de Cristo. Ellos pensaban en eso, lo demás era basura. Basura que se tenía que desechar, no servía, no edificaba. El dolor es para aprender, no para quedárselo. Es para que aprenda y no vuelva usted a pasar ese dolor. Nadie que se espinó con ese árbol que le dije o con esa rosa va a volver ahí a tocarlo
cada día, ¿verdad?, para volver a sentir dolor. No. El dolor es la mejor manera en que el cristiano aprende. La tribulación, la tormenta, pero no para que piense en ella, sino para que piense en quién está con usted para salir de ella. Entonces dice, en esto pensar. Si usted es de las personas que se la pasa pensando cómo va a cambiar la iglesia, cómo va a ser esto, le voy a decir algo, hermano, usted va a morirse en esta tierra, cerrará sus ojos y va a sentirse de la misma forma. No va a lograr sentir el gozo de la plenitud de Cristo, de decirle, Señor, haz de nosotros conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Guíame, si soy yo el instrumento, que sea yo; si no lo soy, Señor, que sea la persona que sea, pero que fluya, que el gozo, que la gente, que las almas sean salvas. Entonces, cuando usted piensa en eso, como decía el apóstol cuando exhortaba a Timoteo, tu mirada tiene que ser proseguir al blanco perfecto que es Cristo. Amén, aleluya. Cuando tu mirada está en Cristo, tú vas a llegar a estar sintiendo. ¿Por qué? Porque estás viendo, hermanos, hacia dónde tienes que caminar. ¿No? ¿Qué pasa cuando te pierdes? ¿Qué pasa cuando dejas de ver a Cristo? ¿Qué pasa cuando usted va manejando en una carretera y deja de ver los letreros, o el GPS se le apagó? ¿Y qué pasa? Empieza usted a divagar y ver, y si me voy por acá, y si me regreso, ¿por dónde será? Se empieza usted a perder, a desesperar, a decir, bueno, va a ser por acá, y luego se equivoca. Cuando usted y yo dejamos de ver a Dios y vemos al hombre, a las personas, a las iglesias, al trabajo, a lo que usted muchas veces pone más arriba que Dios, quiero decirle que en algún momento se perderá, se va a extraviar, su camino será inseguro, va a tomar a lo mejor una desviación, pero no va completamente seguro, y entonces se va a preocupar, va a estar ansioso, y entonces el gozo, la felicidad que Dios brinda cuando usted se bautiza, cuando usted lo recibe, muchas veces no aparece en su vida. Entonces dice el apóstol Pablo, en esto pensar. Y fíjense lo que dice el versículo 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste en mí y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dice, lo que oíste, lo que recibiste, lo que aprendiste y lo que viste de mí o en mí. Esto aprender. El apóstol Pablo decía así: ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. No basta solamente conocer toda la Biblia. Usted se puede conocer toda la Biblia, y si yo digo Jeremías 33:3, usted va a decir, hermano, clama a mí y yo te responderé. Filipenses 4:13, todo lo puesto en Cristo que me fortalece. Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que decía. Salmo 23, Jehová mi pastor. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el tierra estaba desordenada y vacía. Usted se puede saber todas las citas y toda la Biblia, y puedo oír todas las prédicas en todos los lugares donde vaya, y todos los canales de YouTube que usted siga. Pero dice, lo que aprendiste, oíste, lo que viste de mí, esto tienes que hacer. ¿De qué manera enseñaba el apóstol Pablo? ¿De qué manera enseñaba Jesús, hermano? No hay ninguna cita donde Jesús dijera, hermano, nos vemos el jueves a las 8 de la noche porque les voy a enseñar lo que tienen que hacer, y vamos a orar para que el Señor calme la tempestad y para que nos dé un terreno para la iglesia, y para que no. El Señor le decía, ven y sígueme. Y si tú le decías, Señor, pero ¿a dónde voy? No decía, pues Avenida Isorte y Doctor Antonio, no, porque el Señor no tenía un lugar. Ellos tenían que enseñar, como decía el hermano Pablo, con el ejemplo, porque el Señor caminó por todas las regiones del Medio Oriente, en Palestina, ¿verdad?, con los ismaelitas, en Jerusalén, en Belén,
en donde él entraba, en la tierra de los Gadarenos, y lo que hacía era, hermano, vivir la vida que agrada al Señor. Y amén, aleluya. O sea, él actuaba lo que era, lo que sentía, lo que vivía, o sea, lo que tenía dentro de él. La Biblia dice por eso que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor era obediente, era genuino en su manera de actuar. Él le enseñó con el ejemplo. Él nunca le dijo, mira, Mateo, para que tú seas como yo, tienes que leer los 4 evangelios y las profecías que dejó escrita Moisés que hablaban de mí. No. Dios enseñaba con el ejemplo. La pregunta es, ¿de qué manera enseñamos nosotros? Si Dios encontraba una persona, lo sanaba, lo libertaba, lo transformaba. Se encontró a la mujer samaritana y dijo, mujer, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú me pedirías a mí. Porque el que cree en mí, en su interior correrán los ríos de agua viva. Y decían, tú eres el que decían, o tú eres más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo. Tú eres Jesús, el que... Y el Señor le habla de su pasado y le dijo, ciertamente bien dice, porque... Y entonces ella se va sorprendida y dice, lo he encontrado. Aleluya. La pregunta es, ¿de qué manera enseña usted a las personas? A menudo nosotros nos encontramos a alguien, a un hermano, ahí en la calle, y lo que queremos es enseñarle lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es lo que nosotros le enseñamos. Mayormente le decimos, es que yo quiero enseñarte lo que yo sé de la Biblia. Pero Dios no quiere que le enseñes lo que tú sabes. Tú tienes que enseñar lo que tú haces. Con el ejemplo. Lo que uno es. Pero ¿qué pasa? Por eso le decía el apóstol Pablo, lo que oíste, viste y aprendiste de mí, esto hacer, en esto pensar. ¿Cómo podemos enseñar a alguien si no lo hacemos con el ejemplo? No importa que sea yo el predicador, no importa que sea el pilar, no importa que sea yo el vaso, que sea el pastor. ¿Cómo nosotros enseñamos? De la manera que Dios me usa, porque dejo que cada domingo cuando tomo el micrófono me diga el Señor, úsame, y ya por eso la gente va a ser diferente. El Señor enseñaba con el ejemplo, porque Él guardaba su palabra aquí. Y al guardar la palabra del Señor, el ejemplo no tan solo es vivir una vida que agrade a Dios, sino ver a las personas con el amor que Dios las veía. Porque uno puede decir, sí, lo que dice el hermano tiene razón, yo por eso vivo bien, no que el hermano Jacob no vive bien. Pero el Señor le decía, bueno, ¿pero tienes qué? ¿A ti qué, Pedro, si yo quiero hacer esto con Juan? Tú haz lo que tú tienes que hacer, que es vivir agradándome, vivir con el ejemplo. ¿Cuántos de ustedes van y le hablan a alguien que Dios liberta y usted no es libre? Porque va y se encuentra alguien aquí y dice que Dios te va a libertar, pero tú eres esclavo. ¿De qué? De los malos pensamientos, de la mentira, de la angustia, de la depresión. Y te quieres ir de la iglesia y dices que Dios te liberta. Y la Biblia dice así, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque Dios no hace las cosas a medias. Pero ¿qué pasa? Que nosotros vivimos a medias delante de Dios. Dios me decía, ven y sígueme. Ellos tenían que seguirlo a Jesús a donde estuviera, porque Dios no tenía una dirección. Dice que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y entonces, como usted tiene una dirección donde venir a servirle a Dios, Benizote, Doctor Antonio, Manzana 26, lote 1, usted quiere enseñar con el ejemplo, el Doctor Antonio, ¿verdad? Isote, Manzana 26, lote 1, aquí sí pone el ejemplo. Pero cuando usted sale de lo que rodea aquí, usted ya no enseña con el ejemplo. Usted le dice a la persona, es que la Biblia dice, y la Biblia es esto, y la Biblia así. Mucha gente sabe lo que dice la Biblia. Lo que hace diferente a la gente de afuera, a la de aquí adentro, es la que pone por obra lo que sabe.
Porque de saber hay mucha gente allá afuera que sabe más. Yo he platicado con gente que no cree en Dios y que sabe tanto de la Biblia. Pero ¿de qué serviría tanto si la Biblia dice que la mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica? Porque la palabra de Dios no se ha de discernir de una manera natural, porque para el hombre natural es locura, pero para el espiritual Él la discierne de manera espiritual y es poder. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, el apóstol Pablo les dice: lo que aprenden de mí, como yo lo aprendí de Cristo, quiero que ustedes lo hagan. Amén, aleluya. Pudiéramos hacer estudio todos los lunes y martes. La mitad de ustedes se dormirían, la otra mitad no vendrían. Y los que sí vienen apuntan, y esa hoja no la vuelven a leer. O ya la perdieron. Y entonces ustedes dicen: hermano Jacob, ¿por qué no da estudio? Y mi responsabilidad es dárselos. Pero, ¿qué quiere transmitir el Señor? ¿De qué sirve tanto lo que el mundo quiere o lo que las personas de la iglesia quieren si no lo hacen? Es como, ¿quién de ustedes cree que si va al doctor, con tan solo leer la receta se va a curar? No. Imagínate que vas con un dolor y llega el doctor y dice paracetamol cada 8 horas y te vas a inyectar vitaminas y tú la lees y dices: ya me siento mejor porque leí paracetamol. Es cierto, el doctor te dice ten, pero cuando tú ingieres tu medicina, tu cuerpo va a ir sanando. Es como si vas hambriento a un restaurante y le dan la carta al hermano Juan, y cuando lee torta de pastor 45, enchiladas, refresco 40, no señorita, gracias, ya me llené. No, se lo dan para que él sepa lo que hay para saciar su hambre, pero cuando él ingiera lo que él ya vio que hay, su hambre se va a saciar. Lo mismo pasa con la Biblia. Usted se puede saber todo el menú que hay aquí, pero si no lo come, no se va a saciar. Usted puede estar muy enfermo y aquí está toda la receta, pero si no la aplica en su vida, no va a sanar. Podemos tener recetas y menú doblados en nuestro cajón que Dios nos ha dado todos los días. Por eso dice el Señor: ¿por qué no hay gozo? Y tú dices: Señor, es que estoy pasando esto. Bueno, ahí está el menú, ya te dije. Ahí está la receta. ¿Quieres estar feliz siempre? Mira, yo tengo la respuesta. Es que, Señor, es que el hermano, mira, aquí está la receta. No pongas la mirada al hombre, porque el hombre te llevará a perder. Ahora que ya la sabes, aplícala en tu vida. Pero, señores, ¿qué pasa? Es que yo le dije al hermano y me decepcionó. Maldito el varón que confía en el hombre, pero bendito aquel que pone su esperanza en el Señor. Las recetas están, el menú está puesto. ¿Por qué no nos saciamos? Porque decía el apóstol Pablo: debiendo ser ya maestros, son todavía como niños que quieren la leche espiritual, porque no han alcanzado la madurez de saber que hay un Dios que nos ve todos los días, un Dios que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, alguien que no puede ser burlado, el que todos los días nos ve. ¿Piensan que Dios nos está viendo hoy? Claro que nos está viendo, nos está escuchando, claro que Él se mueve en medio de nosotros, lo hace. Pero si usted no piensa en eso y piensa que la hermana lo que dijo y aquel, y si no viene y todo, no va a poder lograr sentir la presencia de Dios en su vida, porque está afanado, porque se ha olvidado de lo primordial que es Dios. Se ha olvidado de aprender del Señor. El Señor dijo: sí, aprender de mí, que soy manso y humilde de espíritu. Si me pegan en una mejilla, yo pongo la otra. Si te dicen 2, ve una milla, yo voy 2. Si me piden la capa, yo doy la túnica. Pero al cristiano, si le decimos ayuden 3 días, hermano, nada más uno, hermano. 3 días mucho, hermano. Es que también hay que cuidar el templo. La Biblia dice que hay que cuidar el templo. Hay que orar, hermano, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Para qué tantos días? Pudiera que oráramos un día, pero si lo hiciéramos con gozo. Si el viernes vinieran todos con gozo, hermano, grandes cosas pasarían. Porque el gozo es primordial para que nuestra vida esté confiada.
Cuando usted va gozoso a un lugar es porque va confiado, porque sabe el resultado de lo que va a pasar. No va a estar angustiado si es que si Dios no contesta, si Dios es malo, no. Dios tiene un camino bien preparado para nosotros. Un camino que a veces para nosotros pareciera peligroso, pero su camino es bueno. El camino es seguro. ¿Por qué? Porque Dios va con nosotros. Entonces el apóstol Pablo le dice así: en esto pensad, en gran manera me gocé en el Señor de que ya a fin de haber vivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cuántos están contentos por lo que están pasando? ¿No tiene trabajo? Gloria a Dios, hermano. ¿Tienen problemas con sus hijos? Gloria a Dios. Yo estoy contento. ¿Por qué? Porque está con la persona correcta, con el Señor Todopoderoso. La Biblia dice que el Señor hace lo que no es como si fuera. Y Dios puede cambiar, hermanos, porque dice que Él nos sacó de lo vil y menospreciado, de ahí, de ese lodo. Él de un pedazo de barro puede ser un instrumento. Entonces, ¿cuántos están contentos con su proceso? A menudo la gente no está contenta con su proceso. Está angustiado, afligido, de malas, enojado, apático, se quiere ir de la iglesia, ya no quiere orar, está triste, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no han dejado que fluya el gozo de Dios. Por eso le dice el apóstol Pablo así: miren, yo les agradezco la felicidad que ustedes transmiten a través de su ayuda que me dan, a través de que ayudan a las personas, y que solícitamente ustedes iban y me apoyaban cuando quería algo. Pero hay algo que vale más que una felicidad terrenal, y es el gozo en el Señor. Y ese gozo en el Señor se mantiene, hermanos, en todo momento. En todo momento de su vida, en cualquier circunstancia. Usted me puede decir: hermano, ¿usted por qué no está pasando eso? No lo estoy pasando. Pero si la Biblia lo dice es porque es verdad. Y si la Biblia lo dejó ahí escrito es porque Dios, nuestro Dios poderoso, puede hacerle sentir en usted, hermanos, esa felicidad a pesar de que haya angustia. Y por eso lo dice así: yo, en cualquiera que sea mi situación, he aprendido a contentarme. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí llegamos a ese versículo. Ese versículo que la mayor parte del cristiano y aún el no cristiano se lo sabe. Les contaba yo que allá en la obra de Jamapa estaba el muchacho, ¿verdad?, que traía aquí tatuado, y él se drogaba, ¿verdad? Y por lo que yo escuchaba, pues tomaba mucha caña. Nunca le pregunté su nombre, era la Pulga, pero era un muchachito que todo el tiempo andaba trabajando. Pero una vez se quitó la playera y le vi su tatuaje, y el hermano Abraham le preguntó: ¿sabe lo que dice eso? Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y les contaba yo que él mismo decía, y está más bonito el Salmo 91, que lo traía tatuado en su pecho. Y decía: pero de nada sirve que me tatúe toda la Biblia si no la vivo. ¿Por qué le digo esto? Porque hay mucha gente que conoce lo que la Biblia dice. ¿Qué nos hace diferente a nosotros? Que hoy el domingo viene usted 5 horas a cantarle al Señor, pero de ahí en fuera somos tan similares a la gente allá afuera, porque nuestra manera de vivir realmente se basa en el testimonio de personas y no en el testimonio de Cristo. ¿Podríamos ser la mejor iglesia comparada con quién? ¿Con la iglesia cuadras atrás? ¿O con la iglesia de la Brisa? ¿O con la de la Reserva 1? ¿O con la de la Pochota? La iglesia que ustedes quieran. ¿Con qué se comparan ustedes que somos la iglesia más espiritual? ¿Con qué se comparan cuando decimos es que somos una iglesia de poder, que hacemos liberación? ¿Con quién se comparan? Porque si se comparan con las iglesias, el que hace todo es Cristo.
Aquí lo va a hacer en China, porque lo hacía en Jerusalén, en Belén, en Judea, en Samaria. Y dice, y me serán testigos hasta en los confines de la tierra. Mi pregunta es, ¿con qué compara usted su vida espiritual? ¿Con la de otro hermano? Ese es el error. Ese es el error que al cristiano nos hace alcanzar una estatura de mediocridad, hermano. Porque usted dice, soy un buen cristiano, porque el hermanito aquel es chismoso, aquel es mentiroso, aquel hace aquello, aquel hace lo otro, es bien mentiroso. Y entonces usted, dentro de todos, piensa que es el mejor. Porque raramente, por falta del conocimiento de la palabra de Dios, compara su vida cristiana con el hombre. Y la Biblia dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De mí. El Señor nos dijo, sean como David, sean como Salomón, sean como Jeremías. No. El Señor nos mandó a ser como Él. Venga, aleluya. Dice, ser santos, Yo soy santo. porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Y usted dice, no es que yo soy como David, porque David hacía esto. No, yo soy como Salomón, porque tenía muchas mujeres, y yo soy como... No. Erradamente nosotros así vivimos el Evangelio. Y por eso el gozo no puede permanecer en nuestra vida. Por eso cuando viene la primera dificultad, el diablo logra pegarnos duro con un bate y hacernos flaquear. ¿Por qué? Porque simplemente nuestro nivel espiritual se basa en un límite terrenal. Entonces la emoción y el gozo que sentimos terrenalmente nos hace a nosotros reflejar cosas espirituales como los dones. ¿Qué quiere decir? Que aunque usted hablase lenguas, aunque usted diera todo para ser vendido y fuera quemado y entendiese todos los misterios, dice, y no tiene amor, nada sirve, porque el amor es Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y el amor? ¿Qué es el amor? 1 Corintios 13, la preeminencia del amor. El amor todo lo puede, todo lo sufre, no se irrita, no es jactancioso, no hace nada indebido, todo soporta, no busca lo suyo, todo lo cree. Dice, y el amor nunca deja de ser. Entonces, el amor se puede sentir cuando nosotros vivimos en el gozo de la presencia del Señor. Dice, hay tres que quedarán: el amor, la fe y la esperanza, pero el más grande de ellos es el amor. Porque por amor, hoy usted está aquí sentado en esa silla. ¿Por amor de quién? De Cristo. Por amor de personas que antes de usted estuvieron orando por los que habían de venir. Por personas que no centraron su pensamiento en decir, es que en la iglesia los hermanos son bien malos. No. Personas que dijeron, Señor, trae esas almas que están cautivas, alcohólicos, borrachos, drogadictos. ¿Saben por qué? Porque hace más de 12 años yo vivía en las drogas. ¿Y quién estaba orando por mí? No sé. Gente que Dios escogió que orara por los que habían de venir, y entre esos que habían de venir estaba mi familia y estaba yo. Gente que a lo mejor soportó burla, gente que a lo mejor eran 5 o 6 porque los demás les decían que estaban locos, gente que se burlaban de ellos, gente que a lo mejor les dio la espalda muchas partes de la iglesia, pero gente que creía que si ellos oraban en el gozo del que el Señor traía a alguien, Dios lo haría. Y entonces llegamos nosotros y luego llegaron ustedes. La pregunta es, ¿qué están haciendo ustedes? ¿O qué estoy haciendo yo ahora? ¿De qué manera estoy enseñando yo? Si les enseñara yo la Biblia, a lo mejor aprenderíamos mucho. Pero si no les enseño con mi ejemplo, saben que nadie vería lo que yo enseño, porque dirían, el hermano lo dice y no lo hace. ¿Por qué ese pensamiento llegaría a usted? Ese pensamiento llega cuando recibe la exhortación de un hermano. Y el hermano dice, hermano, eso que está haciendo está mal. Y antes de usted decirle amén, hermano, dice, hermano, ¿usted qué me dice? Si usted la otra vez hizo aquello. Entonces tú dices, cambia tu vida. El otro dice, ¿usted cómo dice que la cambie si usted también la tiene en desorden? ¿Saben por qué pasa eso? Porque vivimos en la carne. No vivimos en la llenura del Espíritu de Dios. No logramos nosotros ser hombres valientes de soportar, decirle, Señor, es cierto. Todos vemos, hermanos, la paja en el ojo ajeno, pero nadie logra verlo en la vida que él tiene, porque es cegado. ¿Por qué? Porque nos basamos
en inteligencia terrenal, en aprender las cosas superficiales. El hecho de que aquí en la iglesia lo vean que danza y hablan lenguas, no quiere decir que cuando llega ya decir, Señor, tú eras el que danzaba bastante en la iglesia, ven para acá. No. O decir, tú eres el que llegabas más temprano y siempre, si es cierto, tú fuiste el predicador. Ven para acá porque tú predicaste tantos sermones durante tantos años. ¿Ustedes creen que Dios me va a decir eso? Yo le decía, Señor, pero si prediqué 7 años, oré y los enfermos sanaron. Señor, oré por poseídos y eran libres. Y si me decía, Fernando Yair, nada de eso era tuyo. Todo eso era mío, yo lo hacía. ¿Tú qué hiciste para demostrarme realmente que me amabas? ¿Tú qué haces para demostrar a Dios realmente que lo amas? ¿Alguna vez te has parado en una etapa de tu vida y decir, Señor, ¿por qué no logro dejar aquello que te desagrada? ¿Por qué siempre me excuso? ¿Por qué le digo, es que Señor, es que tú quieres que cambie, pero yo no puedo cambiar? Y lo que leímos dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Sabe por qué no puede cambiar su manera de vivir, de pensar el Evangelio? Porque no lo quiere hacer al modo de Cristo. Aleluya. Usted lo quiere hacer al modo de Fernando Yair, al modo de fulanito, de Juan, a ese modo lo quiere hacer. Y si usted lo quiere hacer a ese modo, en algún momento a lo mejor cerrará sus ojos y quiero decirle que no lo va a lograr. ¿Sabe por qué? Porque no está contento en la manera en que vive. Y eso fue lo que dijo Pablo. Dijo, yo estoy contento, no importa la manera en que esté, porque yo todo lo puedo hacer en Cristo. Si Dios me dice cambie, deja de hacer esto, yo puedo dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque es Cristo el que me lo está pidiendo. Pero ¿qué pasa si viene alguien en una oración y dice, deja de hacer esto? Y se lo dijo el hermano Pablo. Me lo dijo Pablo porque él quiere que cambie, porque me vio que yo lo estaba haciendo y por eso. ¿Sabes qué quiere decir? Que no estás contento de la manera en que vives el Evangelio. No estás contento cuando la palabra de Dios se abre y es como una espada que te penetra y te duele y te quebranta y entonces dices que esa palabra no era para mí, pero quiero decirle que es para usted, para mí y principalmente para todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la palabra de Dios es útil para corregir. ¿Por qué creen que Dios manda a Filipenses 4? Porque quiere que corrijamos nuestra vida, para instruir, para que redarguya nuestro corazón y decir, Señor, es cierto, soy yo. No importa que venga yo a la iglesia, no puedo dejar de ser lo que soy. ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo a tu manera. Si la Biblia dice todo lo puedo en Cristo, es porque Cristo está en mí. La Biblia dice así, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en usted y en mí, entonces nuestra manera de vivir debería de ser diferente. El ejemplo que la gente ve debería de ser distinto. ¿De qué sirve que nosotros veamos que aquí vienen? ¿De qué creen que sirva? La gente lo mismo de siempre venimos. Y viene otro y le decimos el abrazo, hermano, qué bueno que regresó. Pero el ejemplo allá afuera, cuando la gente te va a decir, oye, usted es cristiano, les voy a decir algo. En Jamaica yo pasé una tienda y vi unas hermanas, unas personas que cuando pasé dije, ellas son cristianas. No necesité ni preguntarles, oiga, ¿ustedes son cristianas? Simplemente me acerqué a la tienda, compré un agua y le dije, ¿dónde se reúnen? Y dijo, hermano, nos reunimos en esta callecita que se llama Callejón de Contreras, allá está la iglesia del Señor. ¿Y por qué creen que yo vi que eran cristianas? Por su testimonio, su manera de vestir. Ellos se reunían, estaban ahí. Había una diferencia. Y ahora que tuve el percance, el hermano Abraham ahí, llegué yo y me saludaron, hermano, ¿cómo está? Y ahora saben que nosotros también creemos en Dios. Pero ¿qué quiero decir? ¿Creen que el testimonio es importante en la vida del cristiano? Es de vital importancia. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no logramos cambiarlo? ¿Por qué no logramos cambiarlo? Según lo que estamos leyendo en Filipenses. ¿Por qué no puedo cambiar mi manera de vivir? ¿Por qué simplemente me emociono 2 o 3 meses y después vuelvo a fluir lo que era yo antes? Si Cristo está viviendo en mí,
Como si Cristo dijera, ¿sabes qué? Me cansé, vete de aquí. Si la Biblia dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si tú vienes a mí, dice el Señor, mira, ¿cuántas veces te he querido tener como la gallina tiene a sus polluelos debajo de sus alas y tú no quieres? ¿Qué le decía el leproso? Señor, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Y qué le dijo el Señor? Quiero, sé sano. ¿Qué creen que es lo que quiere Dios? Que nos arrepintamos, que cambiemos. Lo que no queremos somos usted y yo. Lo que no queremos cambiar el testimonio es usted y yo. El viejo hombre que nos excusamos a decir, es que sí, ahí Pablo lo decía porque él estaba en la cárcel, y es que Dios mira el corazón, no mira apariencia, es que Dios me ama como soy, y es que yo he oído infinidad de personas que me dicen eso, y que simplemente puedo ver reflejado la cita que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. El conocimiento está, el menú está, hermano, simplemente no se ha saciado porque no ha querido digerir la palabra del Señor. Le ha caído pesada. ¿Prefiere usted seguir padeciendo esa hambre, esa aflicción, esa tristeza, ese dolor, esa angustia por sus hijos en la calle porque sus hijos no vienen? ¿Prefiere muchas veces usted seguir pasando ese dolor que entrar al gozo del Señor y decir, Señor, hágase de mí conforme a tu palabra? Si tú has de traer a mis hijos el último día, así va a ser. Les decía yo cuando viene la hermana Jenny, y no está aquí, pero el Señor le prometió a la hermana Brasina que ella vendría. La hermana partió. Cualquiera pudo haber dicho, es que el Señor le dijo, no le cumplió a la hermana. Bueno, todo es el tiempo del Señor. La hermana Jenny ha venido, se ha esforzado, ha cambiado, ahí está, tiene su lucha, pero Dios lo que cumple, lo que promete, perdón, cumple, hermano. Dice, no tengan algunos por tardanza las promesas de Dios, sino que nosotros mismos hacemos que así pasa o pase, porque Dios lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Y que le digan, Señor, antes de rendirme, yo quiero resistir en tus promesas, en tu palabra. Por eso decía él así, todo lo puedo yo en Cristo. Apartados de mí, nada podéis hacer. Apartados de mí, nada sois, dice el Señor. Si usted quiere que su vida cambie realmente, hermano, no necesita invertir tanto tiempo. Necesita invertir. Yo siempre he puesto un ejemplo. ¿Cuánto tiempo pasó, hermano, los profetas de Baal clamando? ¿Alguien ha leído? Todo el día, llegó la noche y se salían y decían, Baal, desciendo, padre, no sé qué. Y Elías lo veía. Y se reía y se acaban la más fuerte, a lo mejor está durmiendo su Dios. O a lo mejor tuvo que salir y ellos se saqueaban y bailaban frenéticamente, dice. Y lo único que hizo Elías, y quiero que lo entendamos todos, el altar que esos profetas destruyeron, él ordenó el altar para Dios. Él ordenó y puso las piedras conforme a las 12 tribus de Israel, y puso la ofrenda y virtió agua sobre él y dijo, Señor, muéstrale a este pueblo que tú eres Dios. Pero ¿por qué Dios contestó así tan rápido? Porque él ordenó el lugar en donde Dios se iba, hermanos, a manifestar. Si usted no ordena su corazón de decirle, Señor, yo sé que en mi corazón hay esto, ¿cómo quiere que Dios venga? Si la Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre, yo entro y cenaré con él y él conmigo. Pero si tú no me abres tu corazón, puedes sentir a Dios en tu carne, sí, lo puedes sentir muchas veces. Puedes sentir tu presencia cuando se te erizan los vellos de la piel y ves a alguien llorar, te pones sensible y también lloras y sientes lo que es amar a alguien, pero sentirlo aquí es muy diferente. Y ese encuentro Dios lo quiere tener con usted y conmigo muchas veces, y lo ha querido hacer muchas veces, pero ¿saben qué? No logramos permitírselo, porque hay una gran barrera ahí y se llama hombre. Y antes de entrar decimos, Señor, sí, pero, y si no eres tú, Señor, sí, pero, y si no era así. Dice la Biblia, si alguno está falto de sabiduría, pídamela a mí, que yo se la daré abundantemente y sin reproche. Si tú estás inseguro, pídele a Dios, hermano, y Dios te va a dar
aquí una respuesta. Pero también tú le pides ahorita así, y vas al baño y regresas y dices que Dios no me ha contestado. Quieres que Dios lo haga rápido y que fluya rápido porque tú eres desesperado. Pero la Biblia dice que hay que saber esperar en Dios, esperar sus promesas. ¿Saben cuánto tiempo esperó el pueblo para que la promesa de Abraham se cumpliera, hermanos? Se estuvo 430 años en Egipto, 30 años vivieron bien y 400 fueron esclavos. De ahí pasaron 40 años para llegar a la tierra. Imagínense cuántos años pasaron. Y usted tiene 4 cultos que ya quiere que el Señor responda, y como no responde, no era Dios. Ese no era Dios, era el hermano que habló de su corazón, su carne, y el pastor también dijo eso, porque, y luego usted mismo, y ¿sabe qué? Su batalla está aquí. Y luego usted llora porque dice, Señor, perdóname, y si creo, no creo, mañana. Hay algo aquí, en lo cual Pablo dice, ya no estés pensando en eso. Piensa en lo verdadero, en lo puro, en lo honesto, en lo agradable. Está diciendo el Señor, piensa en mí. Cada que tengas un pensamiento así, piensa en lo que yo hice por ti. Que eras culpable, que tenías que morir. Y yo dije, yo voy a la cruz por él. Yo derramé mi sangre. Cada que pienses algo mal de alguien, piensa todas las veces que yo te he perdonado a ti. Piensa todas las veces que te equivocaste. Y que a lo mejor no lo hiciste con esa intención, pero fallaste. Ahora piensa todas las veces que has venido a mí llorando, hincado, y yo te perdono. Cuando tú estés pensando algo mal de alguien, piensa en eso, dice el Señor. En lo honesto, en lo justo. Tenemos un Dios justo y poderoso. Un Dios, dice la Escritura, que hasta el día de hoy está abogando por nosotros. Aleluya. Hasta el día de su regreso. ¿Por qué? Porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en terminarla hasta el día de su regreso. No la va a terminar Pablo, no la voy a terminar yo predicando 10 horas. La va a terminar Dios su vida, hermano. Así que el apóstol Pablo los exhorta y de él les agradece y le dice, son buenos y sigan en esa armonía, en esa unidad, y sus pequeños conflictos resuélvanlos y dejen de pensar cosas ociosas y piensen en Dios. Y dejen ustedes de querer ser muy sabios, sino que apliquen lo que saben. Por eso Santiago dice, no seas oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué tanto sabe de la palabra de Dios? ¿Sabe que tiene que amar al que la aborrece? Hágalo. ¿Sabe que tiene que perdonar hasta 70 veces 7? Hágalo. Sí, Señor, pero ¿por qué otra vez a él si era el que predicaba? No, el Señor dice perdona. ¿Sabe lo que tiene que hacer? ¿Por qué no lo hace? Dejemos de enseñar a las personas conocimiento terrenal. Las personas de allá sí, les damos el evangelio de que Cristo murió por nosotros. Enseñémosles con el ejemplo. Que cuando alguien nos ve allá afuera, le vea el gozo. No es por hablar de alguien y hacerlo vanagloriarse, pero yo he compartido muchas veces con el hermano Juan. Y cada que habla con alguien, voy a hacer textualmente lo que hace. Dios te ama, mi niño, te dice, lo abraza. Dice que tú eres un guerrero del Señor, poderoso, y el Señor quiere esto. Y luego allá en el trabajo lo veo. Va por un bulto de cemento y ya se encontró alguien, a lo mejor fumando alguna hierbita, y agarra y anda en el mismo del cemento de reversa y dice, yo estaba así, pero el Señor te va a sacar, y empieza. Y yo lo veo y lo digo porque siempre lo hace con una sonrisa, hermano. O sea, y no lo digo para vanagloriar al hermano, yo puedo poner cualquiera, yo lo estoy diciendo porque a veces nosotros no lo hacemos, muchos con gozo. Si nos decimos, no, pues te invito a la iglesia, ve ahí, eso te vas a hablar y todo. La Biblia dice, hay que enseñarlo con el ejemplo, que las personas te vean gozoso. El primer día que entró con nosotros, lo mandamos a enterrar unos postes. Y llegué y estaba el hermano cantando una alabanza. Pero bien, y lo veo y me dice, ¿qué has de decir? Lo soporto en una iglesia de aquí también, ¿verdad? Dice, y los trabajadores que son inconversos lo veían y cantaba y les hacía así.
Y a lo mejor lo pueden tomar a loco. Pero lo que yo quiero dar de ejemplo de eso es que cuando el Señor le decía, ven y sígueme, les quería decir a sus discípulos que ellos tenían que seguir y ser como Dios a donde quiera que estuvieran. Si usted y yo venimos a estos 4 paredes a agradar a Dios, pero cuando salimos de allá agradamos al hombre, hermanos, Dios no se está agradando de ellos. No importa quién sea yo, no importa que yo predique, no importa el llamado que tenga. Si usted simplemente vive una vida así delante del hombre, quiero decirle que delante del hombre no podrá justificarse cuando esté con Dios. No va a llegar a decir, yo pregúntale al hermano Abraham, ¿verdad que yo prediqué todos los domingos? Sí, se predicó. No es cierto. No se va a poder justificar. Dios quiere cambiar eso. Por eso nos mandó esta cita. Dice, todo lo que habéis oído, todo lo que ves, todo lo que aprendiste, todo lo que has visto de mí, decía el apóstol Pablo, esto hacer. Hoy no hay un trabajo más laborioso para la iglesia, sino, hermanos, disponer, arreglar su altar donde Dios se va a manifestar y decirle, Señor, aquí estoy. Aleluya. Llevo 7 años queriendo de ser el mejor cristiano, de ser el mejor esposo, de ser el mejor padre, de ser el mejor amigo, pero ¿sabe qué, Dios? No lo he podido hacer. No he podido cambiar a lo mejor mi soberbia, no he podido dejar de ser mentiroso, no he podido dejar de tener pensamientos malos, porque lo he querido hacer yo a mi manera. Lo he querido hacer yo haciendo 2 ayunos, leyendo una cita que vi en internet, pero no he dejado que seas tú que lo hagas en mi vida. Y no importa lo que esté pasando, hay personas o hermanos que tienen problemas que a lo mejor no expresan aquí en la iglesia, pero que tienen. Y esas cosas Dios quiere cambiarlas. Dios quiere hacerlas diferentes. Y no tiene que externarlas aquí para que la iglesia diga, no. Dios lo único que quiere es que usted tenga una relación con Él. Que tenga, hermanos, una comunión con Él. Y entonces Dios va a hacer de eso, miren, una cosa nueva. ¿Por qué? No importa lo que haya pasado. El pasado no lo va a poder usted cambiar. El presente lo estamos viviendo, pero ¿cómo queremos que sea nuestra vida en un futuro? ¿Cómo queremos servirle nosotros a Dios con libertad? Sin pesar, con alegría, de buena voluntad, haciendo todo como para Dios y no como para los hombres. Y eso implica todas las cosas de la vida. Eso implica todo lo que hacemos aquí. Desde una alabanza, desde cómo toco mi guitarra, desde cómo vengo. No lo hago para que el hermano me vea, el hermano Abraham, lo hago para Dios. Y a Dios hay que darle, hermanos, lo mejor. ¿Qué quiere decir Dios? Que nos tenemos que esforzar todos. Desde el que toca un pandero, desde el que predica, desde el que es el pilar, desde el que es el vaso. Hay que esforzarnos. Hay que soportar todo, porque eso es lo que hace el amor. Y entonces cuando el amor y el gozo de Dios estén en nosotros, si un miembro se duele, todos se van a doler. Si uno se goza, todos nos vamos a gozar. Si alguien tiene escasez, la situación, hermanos, va a ser diferente. Así que hoy, esta carta de Filipenses es una carta para permanecer y vivir en el gozo del Señor Jesucristo. Así que hoy lo que usted esté pasando no le puede robar el gozo que Dios ha puesto de ser su hijo. No pase usted, ¿verdad?, por su mente y su corazón un pensamiento, sino que dice, la paz de Dios guardará todo. Cuando la paz del Señor esté aquí, mire, va a venir el hermano que le va a pegar 10 codazos y te dice, Dios te bendiga, hermano, no pasa nada. Porque eso es Dios. ¿Qué hacía Dios con los que lo mismo que le decían Osana, el hijo de David? Le decían, tú no vas a salvar, no puedes ni salvarte tú mismo. Si eres Dios, desciende de la cruz, y lo escupían y lo pateaban y todo. ¿Y qué hacía Dios? Padre, perdónenos.
no saben lo que hacen. Pero como Dios sabía lo que hacía, y la Biblia dice que ahora Cristo mora en nosotros, deberíamos de saber lo que estamos haciendo. Y cada minuto, cada segundo que pasamos en este lugar no es pérdida de tiempo, no es en vano. Estamos sembrando algo para las personas que han de llegar, para las generaciones que han de venir, para los enfermos que aunque no conocemos son libres. A través de una oración, miles de almas son libres. Un viernes, un martes, cuando usted quebranta algo y le pide al Señor, Dios lo hace. No es en vano cada segundo, cada minuto, cada situación que pasamos aquí. Solamente hay que hacerlo como para el Señor. Amén, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos.